Hola, buen día amigos y amigas de Eternidad de Corazón. Mi nombre es Sosa Gerardo. Damos gracias al Señor, como siempre, ¿cierto? La mejor forma de comenzar un diálogo, dándole gracias al Señor. Y cada día que empezamos también somos agradecidos al Señor. Gracias. Tal vez hoy podés estábamos mirando un dibujo de uno de nuestros hijos y bueno, él se dibujó ahí mirando un paisaje, eh, con un té, un café, una galletita y leyendo, ¿cierto? Y esas son cosas que el Señor nos regala, ¿no? De poder proyectar lo que nos gusta, o lo que nos gustaría hacer o lo que estamos planeando hacer el día de mañana. Y bueno, eso habla de la alegría de vivir, del gozo de disfrutar de esta vida a cada momento. Gracias porque sabemos que el Señor está interviniendo en nuestras vidas y sabemos que todos los días tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras por ser hijos de Dios, ¿no? Pero más son los que están con nosotros, como dijo por allá el profeta Eliseo, ¿cierto? Cuando un gran ejército estaba rodeando, de golpe carros de fuego, podía haber carros de fuego alrededor, está por allá por Segunda de Reyes capítulo 6, tengo entendido, donde hay carros de fuego que están rodeando sus vidas, y él pudo visualizar y pudo decir, más son los que están con nosotros, ¿cierto? Y así también es con nuestras vidas. Vos tenés que saberlo eso, ¿no? Que son más los que están guardando tu vida, a cada momento de de tu paso por esta tierra. Está acá por Segunda de Reyes, lo que te contaba. Y se levantó de mañana, dice, y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? ¿Cierto? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y Jehová abrió, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, ¿cierto? Y luego de lo que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo, ¿cierto? Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos, y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él respondió,
no les temas, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos por tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, les envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas a Siria, de Siria a la tierra de Israel. ¿Sí? Acá podemos ver una obra de poder, una obra de revelación, una obra de misericordia, ¿cierto? Podemos ver cómo fue que se originó todo en medio de un conflicto que estaba rodeando a Israel en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo. Y muchas veces nosotros también nos vemos turbados, nos vemos con opresión, nos vemos con distintas condiciones en nuestra vida, angustiados por todas las cosas que acontecen alrededor nuestro, en nuestro ámbito, en todos los ámbitos, ¿cierto? Personas que están solas, personas con familia, personas de diferentes condiciones, como recién hablábamos, ¿cierto? Personas felices, personas que están entristecidas, todos hay un nivel de conflicto, porque vos estás hoy en día en aquel que nos trasladó de las tinieblas a ese sitio de luz admirable que es Cristo. Que muchos preguntan, ¿y qué es la luz? ¿Lo vemos con nuestros ojos? No, es Cristo, es estar en una condición espiritual nueva, una condición espiritual en la que vos, por fe, ¿qué fe? Es creer lo que vos estás hablando, lo que vos estás diciendo, ¿cierto? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. A través de Abraham pudo entender esto, ¿cierto? En los tiempos del Viejo Testamento, que lo único que podía justificarlo no era sus obras de bien, no era su bondad, no era su poder, no era su raza, era la justicia de Dios, es creer en la justicia. La fe, ¿cierto? Es un conducto, la fe es una herramienta que nosotros tenemos, ¿cierto? De parte de Dios, todo ser humano tiene esta herramienta. Y en el momento que vos escuchás el mensaje, ¿cierto? Se abre ese corazón, ¿eh? ¿Sí? Muchos usan, oraciones para aceptar el plan, la condición del Señor. Pero vos, con el solo hecho de haber creído en tu corazón, en algún momento el mensaje, el Señor hizo la obra ya en tu vida y fuiste nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas es lo que te da ese acceso al cielo. Vos ya estás en el cielo, en el momento que vos creíste el Evangelio. Una vez que vos tomaste esto en tu vida, fuiste sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso está por allá por Efesios, ¿cierto? Eso vos lo tenés que saber, ¿cierto? Sos parte ya del reino de Dios. Una cosa es el reino de los cielos, otra cosa es el reino de Dios. Reino de Dios no está hablando ya de una condición de que nosotros pertenecemos, ¿cierto?, al reino de Dios, donde Él es nuestro rey, donde Él ya es nuestro nuestro jerarca, por así decirlo. Reino de Dios eso ya está condicionado para el pueblo de Israel, pero para los gentiles el reino de Dios, por eso por allá dice que el reino de Dios, ¿cierto?, no es comida ni bebida, ¿cierto?, ni días de fiesta, ¿cierto?, todas esas cosas, ¿sí? Estas cosas vos lo tenés que entender, vos tenés que derribar, ¿cierto?, toda fortaleza que se ha levantado, pensamiento, todo criterio religioso que te dice, mirá, Dios es esto, Dios. Mira, el reino de Dios
es cuando vos en el momento que vos creíste a una palabra de que la persona que está predicando, inmediatamente fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? El reino de los cielos, ¿cierto? También habla. Nosotros ya estamos en ese reino de los cielos también como hijos de Dios, pero hay gente todavía que tiene que accesar ese reino de los cielos, ¿es cierto? Son dos cosas, son dos cuestiones. El reino de los cielos está hablando también para el pueblo de Israel, que no creyó a Cristo, que rechazó al Salvador en ese tiempo, que lo crucificó, ¿cierto? Entonces ese reino de los cielos quedó suspendido, ¿cierto? Donde en los últimos tiempos la gente va a creer a través de la predicación del Evangelio también, en medio de la gran tribulación, mirá lo que te estoy hablando, por allá por Apocalipsis, donde Dios va a levantar 144.000 que van a ser judíos, gente judía que va a tener un encuentro con Cristo, ¿cierto? Donde ellos van a reconocer, ese remanente va a reconocer a Jesucristo como el Salvador, el Rey del mundo. Y a través de esos 144.000 sellados, como dice, ¿qué quiere decir que tiene un sello? Ese sello dice que nada lo va a poder tocar. En ese tiempo va a haber un conflicto muy grande con Satanás. Pero Satanás no va a poder tocar a estos 144.000, y estos 144.000 van a dar forma, ¿cierto? Van a dar forma a esos judíos, y ahí se va a cumplir todas las promesas que Dios le hizo a David, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, como judíos en cuanto a su nación. Esas promesas están ahí, van a ser cumplidas, ¿cierto? ¿Y qué te puedo comentar? Muchos van a ser resucitados, muchos van a ser despertados de su sepulcro en esos últimos tiempos, uno para vida y otro para condenación y para vergüenza, ¿cierto? Ese va a ser un tiempo glorioso, pero nosotros, los hijos de Dios, vos tenés que conocer esta condición, nosotros somos primicias de salvación. Primicias de resurrección. ¿Qué quiere decir? Que nosotros que creemos en Cristo, por eso dice que todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice en Cristo. Vos tenés que, desde que Cristo anduvo en esta, todos los que creyeron hasta nuestros días, esos van a ser resucitados, van a ser transformados. Eso está por Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 16, 17. Ahí hay un hermoso mensaje donde habla del arrebatamiento, ¿cierto? Nosotros somos primicias de resurrección. Después, no es que van a resucitar todos los del Antiguo Testamento, no, los del Antiguo Testamento van a resucitar en los últimos tiempos. Daniel capítulo 12 habla esto, ¿cierto? Daniel capítulo 12 habla de esto, que muchos en los últimos tiempos serán despertados de su sepulcro, uno para vida y otro para condenación y vergüenza. Ya ahí ya estamos hablando del gran trono blanco, son dos cosas diferentes. Va a haber una resurrección y una transformación de la iglesia de Cristo, del pueblo que creyó al mensaje hoy en día. Y después va a haber un alcance, después de que nosotros partamos de esta tierra. Esta es la realidad, lo que te estoy hablando. Toda la iglesia, todos los creyentes en Cristo Jesús, ¿cierto? Así sean bautistas, pentecostales, neopentecostales, todos los que creyeron en Cristo, y de aquellos también los que son no nominales, los que no tienen ninguna congregación y creyeron al mensaje, van a ser arrebatados, van a ser llevados, ¿cierto? No existe eso de que una parte se va y otra parte se queda, no hay un arrebatamiento parcial. Todos aquellos que creyeron en Cristo, ¿cierto? Tienen vida eterna. Esos van a ser arrebatados.
¿cierto? Acá no va a haber división de doctrinas, ¿eh? Aún nos vamos a sorprender porque otra gente de otras religiones que profesan otras religiones, nos vamos a encontrar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos dentro de esas religiones recibieron la luz, pudieron ver, así como nosotros creemos tener la verdad. Fíjate una cosa, yo sé algo y creo, y sin embargo todos los días el Señor me está reformando mi pensamiento, me está equipando, me está edificando mi pensamiento. Entonces yo cada vez me estoy haciendo más cercano a qué, a la verdad, no a Cristo. Cristo ya está en tu vida, pero a la verdad de Él, a lo que Él dice que hagamos, a lo que Él dice que somos y que tenemos, ¿cierto? Eso es lo que vos tenés que entender. Entonces nosotros nos vamos a sorprender porque va a haber otra gente de otras religiones en la cual ellos tal vez tengan una vestimenta, ¿cierto? Transitoria, ya sea por la cultura que están viviendo, ya sea por la política que están pasando en esos países. Por ejemplo, China es un país perseguido, ¿cierto? Donde los cristianos son perseguidos, Corea, donde los cristianos son perseguidos, algunos pueblos musulmanes también, donde hay mucho fanatismo. Hay mucho fanatismo también dentro del cristianismo, hay un fanatismo que ciega, es lo que está hablando, esa ceguera que hay, ¿cierto? Que está hablando acá el profeta Eliseo. Entonces nosotros cuando creemos a esas doctrinas y lo ponemos más alto que la palabra que Dios te está mostrando y te está revelando y te está iluminando, y esa iluminación la hacemos a un lado y decimos, no, esto no creo que es así, pero el Espíritu Santo te está alumbrando los ojos de tu entendimiento, ¿cierto? Pero uno por miedo a debatir con otra persona o tener una forma diferente en algunas cuestiones, ¿cierto? De la vida, nos quedamos y desechamos esa iluminación del Espíritu Santo. Todas esas cosas el Señor nos va a preguntar también, ¿cierto? A mí muchas veces me dicen, y Dios te va a preguntar por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello. Sí, lógicamente que nos va a preguntar todo, pero tenemos que estar atentos, amado, ¿cierto? No nos creamos que somos, que tenemos la verdad toda, tenemos toda la verdad, ¿sí? Que es Cristo. Cristo es el todo en nosotros, pero no tenemos toda la doctrina, toda la iluminación, eso va viniendo. Entonces, ¿qué te quiero decir, amado? Yo era de una religión, bueno, dentro de esa religión descubrí a Cristo, por medio de que de la lectura de la Biblia. Tenía 13 años y pude ver que muchas cosas que se practicaban en el contexto donde yo decía que estaba Dios no eran de Dios. Y así después también me pasó, ¿cierto? Con el cristianismo, que le dicen, el catolicismo, el cristianismo. Dentro del cristianismo pude ver, pero ¿qué pasa? Hay algunas doctrinas que dicen, no, vos tenés que pensar esto, y ahí estaba, vos no te podés salir de esto. Entonces, cuando el Espíritu Santo te va enseñando otra cosa, en algún punto eso va a hacer una fractura en tu vida. Entonces vos tenés que tomar una decisión. Yo tuve que tomar una decisión. O creo lo que dice viejas doctrinas de hombre y me quedo varado ahí y dejo varada a toda mi familia, ¿cierto? A un dogma. O sigo avanzando. Entonces el Espíritu Santo dice, bueno, vos sos el que tenés que tomar la decisión. Yo no voy a tomar una decisión por vos. Yo te voy a mostrar que la verdad sigue brillando. Yo te voy a mostrar que hay una revelación. Yo te voy a mostrar que hay una iluminación. Y esto no es solamente para mí. Esto es para todos los hijos de Dios. Entonces, en el día del arrebatamiento, en el día que habla por allá por Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, nos vamos a llevar sorpresa porque vamos a ver gente que estaban los testigos de Jehová, vamos a ver gente que estaban los mormones, vamos a ver gente que estaban
¿cierto? Que estaban en medio del catolicismo, vestían como católicos, vestían como musulmán, vestían como... Y los vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo mella en esos lugares. ¿Y qué pasaba si yo en el momento de que yo me vestía como católico, andaba como católico, por ejemplo, y mi respeto, ¿no? A todos mis amigos católicos, ¿cierto? ¿Qué pasaba si en ese tiempo el Señor venía y arrebataba? Mira el católico aquel, también. O sea, dejemos que Dios es el que va a hacer las cosas, ¿sí? Nosotros hablemos de Dios, caminemos como Dios nos pide, ¿cierto? Observemos, bueno, aquellos que tienen sus pastores, ¿cierto? Bueno, que puedan sujetarse y puedan ver, ¿cierto? Lo que ellos le enseñan pueda ser edificado, ¿cierto? Pero acordate que no son tan solamente pastores, hay apóstoles, pero no los apóstoles que vemos hoy en día, ¿eh? No los profetas que vemos hoy en día que hablan cualquier barbaridad. Son profetas que están ligados a la palabra, ¿es cierto? Evangelistas son aquellos que dan a conocer el Evangelio, ¿cierto? Aquellos que están predicando, aquellos que salen a la calle, que tienen ese espíritu de evangelismo, que son personas que Dios las tiene verdaderamente en sus manos, como todos, y maestros, ¿cierto? Bueno, esto de maestros yo creo que cada uno de nosotros tenemos que honrar al Señor con esto de tenemos que honrar al Señor con esto de aprender cada día. El Espíritu Santo es el que nos enseña siempre, amado. Aparte de vos tener tu iglesia, donde vos te congregás, donde vos andás, el Espíritu Santo es el que te enseña y que te ilumina. Entonces, cuando hay algo que el Espíritu Santo va a seguir iluminando, ¿cierto? Es necesario que ahí la ceguera se va, los ojos se va. ¿Por qué? Porque vos vas a estar en medio de una batalla, amado, como le pasó a Eliseo y su criado, y va a haber una ceguera. ¿Por qué? Porque estoy inmerso en los dogmas, estoy inmerso en viejas doctrinas, ¿cierto? Y donde muchos están confundidos también, ¿cierto? ¿Será que me voy? ¿Será que me quedo? Hoy soy salvo, mañana no soy salvo. Muchas cuestiones. Pero eso no es por falta de fe de la persona. Eso porque la persona está inmersa en doctrinas humanas. Entonces, ahí es donde vos tenés que abrir los ojos, ¿cierto? Ahí tenés que abrir los ojos. ¿Dónde estoy? ¿Cierto? Yo no te estoy diciendo que te vaya algo, no, abrí los ojos y orá al Señor, habla ¿cierto? Siempre lo mismo, siempre con las mismas batallas, siempre con las mismas luchas, siempre con las mismas... Y soy una persona que tengo lectura, soy una persona que oro, soy una persona que voy a la iglesia, congrego. Sin embargo, siempre estoy en la misma batalla y eso no es así. Siempre tengo las mismas vendas. Y el Señor te está diciendo, mira, como dijo Eliseo, Señor, el Señor está diciéndole al Espíritu Santo, sacale la venda de los ojos. Y bueno, el Señor te saca la venda, te muestra, te ilumina su verdad, ¿cierto? Produce un gozo eso en ti. Mira, pero ¿qué pasa? Vos sabés que tenés que chocar después con una doctrina, con la misma doctrina. Tenés que bregar con la misma doctrina. Y ahí otra vez, esa palabra, esa semilla que puso en el corazón, viene el enemigo, la saca, se la lleva. No la hacemos nuestra. Por temor a lo que van a decir, por temor a lo que van a pensar de nosotros, por el temor de que nos dejen solos, porque eso también está dentro de las religiones. Cuando vos tenés un pensamiento, te dejan solo, te aíslan, te saludan de lejos, qué sé yo, cosas así. Entonces vos te tenés que tomar una decisión.
Entonces hacer como Eliseo. Mira, mostrarle que son más los que están con vos. Y bueno, lo de ellos, un tema de ellos, pero acá Eliseo, que los que están con ellos. ¿Y qué pudo ver? Pudo ver gente con carros de fuego, ángeles de Dios. Eso es lo que yo te quiero decir hoy en día, ¿cierto? La doctrina del Señor, la doctrina del Señor no se casa con nadie, se casa con aquellos que van soportando esa iluminación que es muy fuerte. Por eso muchos decían, es duro lo que este hombre predica. Cuando lo seguían multitudes, de pronto se quedó solo, se quedó con 12. A ustedes nomás les puedo dar a conocer a esos discípulos. ¿Por qué? Porque la gente siempre lo seguía tan solamente por la comida, por la bebida, por la bendición. Cuando vos sos bendito y vos sos más grande que la bendición. Por eso hoy en día te tenés que levantar, ¿cierto? Y tal vez está pasando una condición económica de escasez, tal vez estás pasando enfermedad, tal vez está pasando, pero es un tiempo de que el Señor te quiere que vos veas. Tal vez está en medio de doctrinas humanas y confundido con muchas cosas y eso no te deja ver, ¿cierto? Que lo que vos estás necesitando está ahí, al lado tuyo. No espere que venga un ángel de tanto en tanto a remover las aguas para vos entrar. No, lo tenés al Cristo viviendo dentro de tu corazón, ¿cierto? Y todos los días sé que tenés que pelear con una condenación, como que uno se condena, se culpa. Y vos tenés que saber una cosa, hay algo que imprimía el espíritu al corazón. Y hay una gran diferencia, cuando vos estás sin Cristo hay una culpa, pero en Cristo hay una responsabilidad. Y Dios te hizo a la altura de esa responsabilidad. Ahora, cuando nosotros por ahí fallamos, tal vez porque vamos a fallar, y no quedamos a la altura de esa responsabilidad, ¿cierto? Nos sentimos culpables, pero vos no te tenés que sentir culpable. En ese momento el Señor te está llamando otra vez a restaurarte y ponerte a la altura de esa responsabilidad que el Señor te dio, que es honrar tu familia, orar tu familia, llevar adelante una casa, llevar adelante tu vida, tu profesión, pero en paz, equilibrado también, ¿cierto? Siempre mirando su verdad, que es la que te va a iluminar. Y hoy la forma de mi pensamiento es diferente a la forma de pensamiento que tenía hace 30 años atrás. ¿Por qué? Porque hubo una edificación, hubo una iluminación. Y de esto hablo. ¿Por qué? Porque es imposible quedarte callado, amado. Es imposible quedarte callado. ¿Cierto? Así que bueno, tenés todo a tu favor, querido. La condición que estás pasando es una condición momentánea, es una condición temporal. Nos vamos, en cualquier momento volamos, como dice el salmista. En cualquier momento volamos. Y Cristo en cualquier momento viene. Tal vez vamos a ser esa generación que no vamos a ver muerte física. Entonces hay muchas cosas que nos alientan, así como hay otras cosas, otras verdades dentro de la palabra. Y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta situación? Se repite siempre. El problema, ¿dónde está? En el enemigo que nos rodea. Y acá el Señor dice, Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A pesar de que el criado podía ver
ese ejército de enemigo acampando, había otro ejército más grande, mucho más grande y poderoso que ese ejército, un ejército de ángeles. Y así es el Señor con nuestras vidas, más cuando hay propósitos, ¿cierto? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, ¿cierto? Y oró Eliseo, dice, y oró Eliseo. Fíjate, esto es lo que hace Dios con nosotros cada vez que venimos a su verdad, ¿cierto? Venimos a su verdad. ¿Qué hace el Señor? Te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, ¿cierto? Y nosotros podemos ver a través de su palabra todas las maravillas que hizo el Señor a favor de aquellos que le creen, ¿cierto? ¿Y cómo puede ser aquellos que le creen? Nosotros también, pero nosotros tenemos que incorporarlo a nuestro espíritu eso. No que tan solamente fue para esta gente, ¿cierto? Y eso es lo que a vos te tiene que fortalecer y llenar de gozo, ¿cierto? Y después dice que este Eliseo también siguió orando. Dice, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío. ¿Cierto? Llegó un momento que tenía ese ejército, este rey, ¿cierto?, a su merced, pero Eliseo le dijo, él respondió, no los mates, ¿matarías tú a los que tomaste cautivos con la espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas a Siria, a la tierra de Israel. ¿Cierto? Esto es lo que hace Dios, lo que le enseña a Dios a hacer con lo temporal, ¿cierto? Que puedan hacer misericordia con esta gente. Y eso fue lo que nunca más sufrieron ataques de esta gente, ¿cierto? Y el 18, fíjate, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Esa ceguera que tenía ese criado, y estaba viendo el problema, se le fue a los enemigos. Los enemigos que tenían todo claro cómo atacar a ese pueblo, cómo llevarlos cautivos, esclavizarlos, abusarlos, no darle alimentos. Había muchos planes que tenía estos sirios contra Israel, planes que el diablo, Satanás, había ideado, porque Satanás siempre quiso eliminarlos al pueblo judío. Entonces había todo un diseño del enemigo que se había levantado. Pero ¿qué hizo Eliseo? Oró para que esa ceguera fuera sobre este ejército de enemigos. Y de golpe, toda esa iluminación que ellos tenían y ese diseño de parte de Satanás, por esto es una lucha espiritual de dos reinos, es un conflicto de dos reinos, que vos tenés que saber una cosa, Cristo ganó la guerra. Por eso lo de guerra espiritual, para mí, guerra espiritual de alto nivel, Cristo la ganó. Nosotros no podemos ganar ninguna guerra de alto nivel. Lo que sí nosotros tenemos es batallas, ¿cierto? Primeramente con nosotros mismos,
Si nosotros no podemos con nosotros mismos, ¿cómo podemos batallar a nivel? Cristo es el que ganó la batalla a alto nivel. Y nosotros tenemos batalla. Y a medida que nos vamos metiendo en el propósito de Dios y el llamamiento de Dios, vamos a tener batallas más grandes, ¿cierto? Donde las tinieblas van a mandar sus agentes, ¿cierto? Y muchas veces también cuando hay un propósito grande donde nadie te para, el mismo Satanás va a venir también. Entonces, pero tenemos a alguien ya que ganó la guerra. Ya hay alguien que se posicionó, murió, fue al infierno, batalló en el infierno, le quita la llave, ¿cierto?, de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, nosotros eso es imposible que lo hagamos. Por eso vos tenés que entender que guerra espiritual la hizo Cristo en el infierno, ¿sí? Y de ahí trajo toda la herencia para nuestras vidas, ¿sí? Ese es otro punto. Las doctrinas de hoy que se dicen guerra espiritual, guerra que hay un ángel de tal país, otro ángel. Si vos le das lugar al enemigo, si ese país le da lugar al enemigo, sí va a haber un posicionamiento del mundo de las tinieblas, pero no es que hay ángeles hoy en... No, hay un posicionamiento. Hay alguien que está en la atmósfera, ¿cierto?, que es Satanás, ¿cierto? Está batallando en esos lugares. Pero hay lugares donde está el Hijo de Dios, ahí no puede pasar nada, nada. Aún si viene un brujo, una bruja con un, qué sé yo, con un muñeco, el muñeco pasa, sí, pero el demonio se queda afuera, porque en tu casa habita la luz. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice por allá por Primera de Juan, capítulo 5. Así que, amado, eso es lo que te quería expresar, ¿sí? Hay un cambio de mentalidad, ¿cierto? En el cual tenemos que estar batallando con nosotros mismos todos los días, y Dios va trayendo una reforma, así como trajo una reforma a través de Lutero. Muchos lo idolatran a Lutero, que Calvino, que Lutero, que... Sí, fueron hombres que aportaron lo suyo, pero Lutero persiguió a los anabatistas, por ejemplo, que eran cristianos, ¿cierto? Que eso hay que informarse un poquito más. Entonces, vos no tenés que tener tu fe en Lutero, en Calvino, en Arminio, Jacobo Arminio, que fue otro gran, que trajo mucha luz en algunas cosas, pero en otras cosas trajo oscuridad. San Jerónimo de Estrigón, San Agustín, muchos grandes exégetas de la Biblia. Pero hoy en día hay alguien más poderoso, se llama el Espíritu Santo en tu vida. Y hay una comunión y hay una intimidad. En esa comunión, en esa intimidad con el Señor de forma, ¿cierto? Dios te ilumina. Dios te ilumina, ¿cierto? Siempre está. Cuando dicen que nadie puede traer una profecía de una forma privada, sino que los grandes hombres de Dios fueron iluminados, ¿cierto? Fueron alcanzados, ¿cierto? Yo no me puedo hacer una doctrina y seguir esa doctrina durante 20, 30 años. Hay un momento que Dios va a traer una revelación y va a edificar esa doctrina y va a traer un sacudimiento y va a haber una reforma constante, ¿cierto? Y eso es lo más difícil hoy en día dentro de las religiones. Se quedaron en un culto, en una liturgia, ¿cierto? Y de ahí no se mueven. Es una rutina, la misma rutina, ¿cierto? Así que, amado, te quería expresar esto y bueno, le damos gracias al Señor. Que tengas un gran día y ya vamos a seguir en breve con algunas otras cuestiones que va a ir poniendo el Señor
en nuestra vida. Que Dios te bendiga.